esta mañana te decimos santo, te decimos digno, te amamos, Rey. Esta iglesia, Señor, te ama. ¿Por qué no levantas tu mano? ¿Por qué no levantas tu mano y dile: eres santo, Rey? Solo tú lo mereces, Rey. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantan al ya venció. Y tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es dominios, dominios y tronos, poderes y reinos. Tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Y cantaremos siempre amén. Cantan ángeles, santo, clama la creación. Eres santo, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu gente cantará que Él es santo Santo, y Rey de reyes es. Santo, tú siempre serás santo, santo por siempre. Y su nombre, oh, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Diles: dominios y tronos, poderes y reinos. Tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, dominios y tronos, poderes y reinos. Tu nombre y sobre todo es. Cantan ángeles, dile tú. santo, Llama la creación, santo, exaltado Dios, santo, eres por siempre santo. Oh, cantan ángeles, cantan ángeles, y la iglesia dice: santo, y clama la creación, santo, exaltado Dios, santo,
santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es dominio, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es, tu nombre es más alto. Santo, 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 santo. La presencia de Dios está aquí, familia. Y tú estás levantando un altar hacia Él. Un altar de alabanza y adoración. Tu corazón está siendo entregado a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que te ama, a ese Dios que te ha respondido, a ese bendito Dios que siempre estará contigo. Hoy, bendito Padre, venimos delante de tu presencia, diciéndote, tú eres digno, digno, digno de toda gloria. Diciéndote, santo, santo, santo. Algún día, Dios, lo haremos estando ahí, en ese trono celestial, Señor, a donde tú te encuentras. Hoy te pedimos, Dios, que tu presencia sea manifiesta en este lugar. Hoy te pedimos, Dios, que establezcas tu trono mientras estemos aquí en cada corazón. Recibe, papito, de parte de tus hijos, de tus hijas, que se dan a la tarea, Señor, los domingos de venir a alabarte, a adorarte, a bendecirte. Te rogamos, papito, que tomes muy en cuenta la sinceridad, Señor, con la que levantamos nuestras manos. La sinceridad, Señor, con la que elevamos este canto, Señor. Te pedimos que como respuesta tuya abras nuestros oídos espirituales y nos permitas escuchar tu palabra, Señor, de tal forma que quede sellada en nuestro corazón. Sabemos que el anhelo que hay en ti es que seamos bendecidos, que seamos prosperados, que verdaderamente, Dios, tú te puedas sentir digno de tus hijos y tus hijas que se reúnen en este lugar. Gracias te damos, Dios, esta mañana por la oportunidad de estar de pie, por tener salud, por habernos dado, Señor, esta magnífica oportunidad de estar aquí. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, 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 amén y amén. Dale una ofrenda de aplausos a nuestro bendito Dios. Él está aquí y Él se goza cuando escucha una voz unánime de toda su iglesia. Gracias, familia. Ve tomando tu lugar, por favor. Ve preparando tu corazón para escuchar palabra. Agradecemos a nuestro grupo de alabanza y a nuestro grupo de artes el que esté siempre con nosotros aquí cada vez que hacemos esta convocatoria para dar su palabra. Familia, pues esta mañana le damos gracias a Dios porque también vamos a tener oportunidad de tomar la Santa Cena. ¿Cuántos se gozan de que tengamos esta oportunidad de tomar la Santa Cena? Gracias a Dios. Familia, hubo un pequeño cambio de planes. Hoy iba a compartir la pastora Dorita. Íbamos a dejar el último capítulo de este tema, de esta serie de pláticas que hemos tenido en estos últimos domingos, referentes a la libertad financiera. Qué importante es que tú, de alguna forma, te des cuenta que Dios tiene un propósito para tu vida, para mi vida, para la vida de esta iglesia. Y no cabe duda que Él nos refresca cosas
que quizás ya sepamos, pero que con el tiempo, a través del tiempo, nosotros vamos olvidando, vamos haciendo a un lado, y de eso se aprovecha nuestro enemigo. Él siempre va a estar presente para aprovechar cualquier circunstancia equivocada de parte de nosotros. Y es por eso que en muchas ocasiones nuestra economía se ve mermada, nuestras finanzas se ven afectadas, y eso trae problemas existenciales, trae problemas familiares, trae problemas de diferente índole. Porque no me podrás negar que cuando la economía anda mal, los problemas aumentan. Los problemas aumentan. Y hay un deseo en el corazón de Dios, y es el que quiere que tú tengas siempre presente que Él te llamó y Él te trajo, y tú aceptaste su invitación para venir y formar parte de esta gran familia. Y siendo parte de esta gran familia, Él quiere que tú seas prosperado. La palabra de Dios ya la hemos visto en los 3 domingos anteriores. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, no nada más en algunas cosas, en algunos aspectos de tu vida, no nada más ahora un ratito y mañana vas a estar mal. No, Él es un hombre, llamémosle así, hablemos de nuestro Dios como nuestro Padre. Él es un hombre que Él anhela tu tranquilidad, tu paz, anhela tu estabilidad, anhela el que tú y yo, como sus hijos amados, estemos bien, tengamos bienestar. Te quiero recordar un poquito de lo último que vimos. Ya hubo las bases bíblicas para que tú tengas esa oportunidad de ser libre en tus finanzas, y que todas esas ataduras que el enemigo ha ido poniendo, esas cadenas que en ocasiones vienen hasta de nuestros antecesores, nosotros podamos en esta generación también romperla, para que nuestros hijos no sigan padeciendo las mismas ataduras y la misma forma en cómo el enemigo ha actuado con nosotros y en nuestra economía. Hablamos de que había razones naturales, aún habiendo destruido ya esos mitos en los que nos tenían cautivos a través de la religiosidad de donde venimos. Hablamos también de que no nada más era romper esos mitos y tener una visión más clara de lo que dice la palabra de Dios. Hablamos de que hay problemas que de alguna manera vienen de una forma natural, y esa forma natural, habíamos dicho, sí, que bueno, esas razones naturales muchas veces es porque nos ha ido mal económicamente, porque no hemos potenciado nuestra capacidad. Trabajamos y desarrollamos nuestro trabajo a un 30-40%, y no nos damos cuenta que hay mayor capacidad de nosotros para desarrollar algunas actividades. Por lo tanto, estamos limitados en nuestros ingresos, en nuestros beneficios. Hablamos también de una mente esclava a la pobreza, que se viene dando a través de la costumbre, de la tradición, de cómo vivimos en casa de papás, cómo vivieron nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Y queremos seguir arrastrando eso. Y para eso tenemos una mentalidad, y a veces se manifiesta en un lenguaje en el que manifestamos poquitez, manifestamos escasez y cosas así que prácticamente denotan que eso que adquirimos a lo mejor a una edad temprana lo seguimos teniendo sin darnos cuenta, como es la mentalidad de que mientras más pobres, pues más santos somos y mayores posibilidades tenemos de ir al cielo. Otro aspecto dentro de nuestra naturaleza humana que provoca nuestros problemas financieros es que somos malos administradores. Somos malos administradores, ganamos 5 y nos gastamos 6.
Somos malos administradores porque recibimos nuestra paga y esa paga ya la tenemos endeudada. Ya nada más somos de alguna manera transmisores entre el proveedor y el acreedor. Hay limitaciones que nosotros mismos provocamos. Hemos comentado ya algo al respecto y no quiero redundar porque hay otras cosas que tenemos que comentar. Otra de las razones es simple y sencillamente porque no trabajas. Porque no trabajas lo suficiente, lo que el Señor nos ha hablado. Dice, labrarás la tierra. Labrarás la tierra, ¿sí? El huerto. Y muchas veces, en lugar de que nosotros bendigamos nuestro trabajo, lo maldecimos. ¿Cuántos de ustedes se quejan por el trabajo que tienen? ¿Cuántos de ustedes, sin darse cuenta, hablan mal de su trabajo, el trabajo que tienen? Critican, juzgan o están en desacuerdo. Y eso provoca que haya una maldición. Ahora bien, cuando tú te quejas, cuando tú juzgas, cuando tú vas de mala gana a tu trabajo, eso es maldecir. Eso es maldecir. ¿Sí? Y recuerdo, no sé si te lo comenté el domingo pasado, pero tú sabes lo que significa, qué significado tiene la palabra trabajo en hebreo. La palabra trabajo en hebreo es llegar a ser. Llegar a ser. Entonces, si tú dentro de la actividad que estás realizando no es lo suficientemente productiva para llegar a ser lo que tú quieres ser, tu trabajo no está siendo el correcto. Porque tú eres un hombre, una mujer como hija de Dios, como hijo de Dios, estás hecho para ser productivo. Tu trabajo debe de ser productivo. Si tú no tienes un trabajo que te esté produciendo para llegar a ser lo que tú quieres ser, cámbialo. Así de fácil. Son razones naturales, familia, que muchas veces perdemos de vista. Y es que en el corazón de Dios está, te lo recuerdo, el que tú seas próspero, el que tú como hijo y como hija de Dios salgas adelante y la gente se pueda dar cuenta de que nosotros tenemos un Dios que de acuerdo a la palabra dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Ese es nuestro Padre. Tu potencial es grande y tienes que valorarlo. Tu potencial es grande, pero quizás tu mente sea esclava. Por eso estamos hablando de libertad. Por eso estamos hablando de libertad. Para quitarte todos esos mitos y todas esas cosas que el enemigo ha creado desde que estabas pequeño, ha ido creando a través de tu vida y que ya llegó el momento en que tú seas libre. Muchas veces ya veníamos arrastrando cosas así como nuestra mentalidad de que no, pues ya a los 40 años ya no tengo oportunidad de trabajo, ya no me aceptan en ningún lado, ya no contratan gente grande, por lo tanto, pues de alguna manera pues voy a ver qué hago y mientras más rápido llegue a los 60 para jubilarme, ya la hice. Y yo les comento, espérate, ¿dónde dice la palabra de Dios que tú y yo nos debemos de jubilar a los 60 o a los 50 o a los 40? La palabra de Dios no habla de jubilación. ¿Y sabes qué? Yo te invito a que tengas la edad que tengas, siempre tomes en cuenta que el descanso no lo vamos a tener aquí. Vamos a tener mucho tiempo para estar en la presencia de nuestro Dios descansando. Pero mientras tanto, tú y yo hemos sido hechos para ser productivos y para ser bendición. Para ser bendición. Y tú teniendo problemas económicos, problemas financieros, no puedes ser bendición ni para ti, ni para los tuyos, ni para nadie. Por lo tanto, hoy que es la última plática, el capítulo 4 de este tema, y los que no han escuchado los temas anteriores, vayan y recurran a la página del Rey Jesús Peñitas, ahí te encontrarás los temas anteriores. Hoy es el último, espero terminar ahora sí, porque esto se alarga y es que hay tanto que comentar respecto a este tema. Hay razones espirituales también.
Razones espirituales tremendas, que son lo que significan más ataduras en los cristianos. Herencia de pobreza. A través de generaciones se transmite esa herencia de pobreza. Ay, no es que mi abuelo pues era pobre, mi papá pues ahí la llevaba, y pues yo qué puedo esperar. O sea, nosotros tenemos que romper paradigmas. Nosotros tenemos la obligación, conociendo a un Dios vivo, a un Dios que habla en su Biblia, en los personajes, habla, y ya te lo dije en las pláticas pasadas, habla de prosperidad, habla de abundancia. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Razones espirituales, herencias de pobreza, maldiciones de iniquidad. Hay herencias culturales, del abuelo al padre, del padre al hijo. Te encadenas sin darte cuenta de esa maldición. Honra a tus padres, sí, pero difiere. ¿Estás aquí, familia? Honra a tus padres, pero se vale diferir para bien. Para bien, se vale diferir. Wow, miren, una anécdota rápida. Desde chiquito yo veía muchas cosas en mi casa. Éramos 5 hermanos. Y resulta que pues mi papá tenía un trabajo muy humilde, ¿no? Pero de alguna manera yo veía que luchaba y luchaba. Pero pues yo ya traía esa inquietud de que en la colonia donde vivíamos, en el lugar donde vivíamos, pues todo era escasez, todo era pobreza, todo era no tengo, todo, y en mi casa había eso de no tengo. Pero había algunas casas ahí que en una ocasión un compañerito de la escuela me invitó a ver la televisión, y la señora, su tía, porque no vivía su mamá, nos invitó una torta de jamón. ¡Wow! ¡Qué rica torta! Y a través de esa torta yo dije, bueno, pues yo quiero jamón. Y en la casa, oye mamá, ¿y jamón? No, pues no hay, hijo. No, pues no hay. Había lo elemental, gracias a Dios nunca nos faltó el alimento, pero no había otras cosas. Entonces yo quería ir a la casa de mi amiguito más seguido a ver tele por la torta de jamón. Pero yo no podía estar esperanzado a esa situación. Entonces ahí donde vivía, pues podía yo ayudar a las señoras a tirar la basura, o a ir por un mandado, o a esto, el otro. Estaba yo chavillo. Y yo dije, yo voy a investigar dónde venden jamón y me voy a comprar mi jamón. ¿Por qué tengo que estar dependiendo de los demás? La cosa fue que empecé a gastar, a juntar unos centavitos, y cuando supe que con don Gustavo, el de las tortas de allá a 2 cuadras de la casa, ahí vendían también jamón, pues que un día que junto centavitos voy y me compro jamón. No sé si fueron 100 gramos, la verdad no lo sé. Pero mi cuerpo no acostumbrado al jamón, antes era un jamón bien exquisito, saladito, con mucho sabor. A muchos les estoy abriendo el apetito, yo lo sé. Pero ¿saben qué, familia? Mira, yo compré ese jamón, me lo envolvieron, me lo guardé como un tesoro, y me vengo a la casa y me subo a la azotea donde había lavaderos. Había unos lavaderos donde lavaban las señoras. Ahí me arrinconé ahí adentro y saqué mi jamón. ¡Wow! Pedacito por pedacito. Dios mío, el manjar más exquisito que yo había probado. Pero conforme lo fui comiendo, más quería, y me lo acabé. Todo el paquetito me lo acabé. Familia, me dio una escaldada de boca que después andaba yo, no podía ni hablar. La lengua, la boca estaba escaldada de la sal del jamón. Yo te quiero decir, para mí esa fue una experiencia, y una experiencia grata, y que me marcó la vida y me marcó la pauta. O sea, ¿por qué sujetarme a una condición de no tengo, que era la frase preferida, y muchas veces es la frase preferida de los papás ante los hijos? Oye, papá, ¿me compras esto? No tengo, hijo, no tengo. Eso se va arrastrando de generación en generación, y se convierte en una atadura, se convierte en una cadena, y entonces Satanás ahí es el rey, ahí él es el que manda, él es el que quiere vernos en esas condiciones de miseria, de pobreza, de escasez.
Y es ahí a donde tenemos que protestar. Es ahí a donde nosotros debemos decir, espérate, o sea, yo soy hijo de Dios y la diferencia es mucha contra los que no son hijos de Dios, son creación de Dios nada más. Entonces, espíritu de pobreza se va, se tiene que ir. Espíritu de miseria se tiene que ir. ¿Por qué tenemos que apapacharlo toda la vida? Y es por eso que yo veo un Dios amoroso y que ama esta iglesia y que manda hablar de este tema. Porque el tema es vasto. Hemos platicado esto ya durante 3 domingos y podemos seguir hablando. Pero tenemos que quitar esa mentalidad de pobreza. ¿Sabes qué? Muchas veces nuestra estima viene tan baja que no nos permite ser alguien más. Esa autoestima, el enemigo quiere que la detengamos ahí, la tengamos ahí por siempre. Imagínate nuestros hijos con una mentalidad basada en la poca autoestima, en la baja autoestima. Pues por eso crecen así. ¿Sabes? No tienes que conformarte con lo que tienes. Te platiqué lo de la propia palabra de Dios, del Agur, el que hizo el proverbio ese, que no, Señor, no me des mucho, porque no sea que teniendo mucho me vaya a olvidar de ti. Pero no me des tampoco poquito, porque a lo mejor si me das poquito vaya yo a robar y me pierda. Espérate. El Señor dice, no temas pedir mucho. No temas pedir mucho. Yo soy el Dios de la abundancia. Y la palabra abundancia aparece aquí en la Biblia muchísimas veces. Y aunque no hablara, te lo repito, ahora salí fuera de México a un lugar a donde vas en la carretera y a donde volteas hay una abundancia de vegetación tremenda, no le ves fin. Así es nuestro Dios, abundante en todo. Ahora, ¿qué acaso no dice Génesis que nos llamó e hizo al hombre para que administráramos su naturaleza, su creación? Pues vamos a administrar su abundancia, no vamos a administrar su poquitez, su pobreza. Nosotros no tenemos un Dios pobre. Por eso cuando alguien habla de que, ay, mi diosecito, espérate, nosotros no tenemos un diosecito, tenemos un diosesote. Y ese diosesote nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero tenemos que estar acorde a lo que dice su palabra. Tenemos que estar acorde, y acorde viene de acuerdo. Y tenemos que tener acuerdos con Dios. Cuando tú tienes un acuerdo con una persona, un acuerdo es un convenio, un contrato, algo. Y a Dios le encantan los acuerdos. Es un Dios de pactos. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Cuando tú tienes un pacto, un acuerdo con una persona, tienes una obligación y tienes un derecho. Y mientras tú cumplas con tu obligación, la otra persona tiene que cumplir con ese derecho para nosotros. Entonces, ¿por qué le pusimos a este tema libertad de las finanzas? Porque para que haya libertad, primero tiene que haber esclavitud. Si no hay esclavitud, pues ¿libertad de qué? Nosotros en muchos aspectos estamos esclavos. Somos esclavos a las maldades de Satanás, a los intereses de Satanás, a los objetivos que Satanás tiene. Por eso hoy es importante que tú y yo, mira, mandemos al diablo, ahora sí que manda al diablo a que vaya para otro lado, pero que no te afecte a ti. Manda al diablo, que ya no siga afectando tu vida, que ya de una vez por todas sepa que tú eres hijo de Dios, hija de Dios, y que tienes la autoridad suficiente como para de alguna manera detener sus embates y darle vuelta al asunto, convertir ese círculo vicioso que ha hecho en tu vida, convertirlo en un círculo virtuoso. Y no hay otra forma más que permitirle a Dios que se involucre en nuestras finanzas. Permítele a Dios que se involucre en tus finanzas. ¿Sabes?
el espíritu de miseria y de pobreza se transmite. Cuando tú empiezas a darle vuelta a la tortilla y empiezas a adquirir la autoridad de un espíritu de abundancia, entonces tú también puedes transmitir ese espíritu de abundancia. Porque habla la palabra de Dios, ¿sí? Cuando habla y dice que tú eres como árbol plantado junto a corrientes de agua, que das fruto en tu tiempo y tu hoja no cae, y todo lo que haces prospera. Todo lo que haces prospera. Todo lo que tocas es bendición, es bendición, es bendición. Ese es el plan de Dios para sus hijos y para sus hijas. ¿Por qué perderlos de vista si lo podemos hacer? Yo te preguntaba el domingo pasado, ¿tú oras en tu trabajo, oras por tu jefe, oras por tus compañeros? Tú has sido puesto para tener autoridad sobre el diablo, para que el diablo deje de afectar a tu familia, a tus seres queridos, en tu entorno. Tú y yo hemos sido escogidos con autoridad, para darnos autoridad, y tú esa autoridad no la aprovechas. Porque a mí me fascina predicar la palabra, porque tengo oportunidad de estarte bendiciendo, porque tengo la oportunidad de estarte bendiciendo, porque todo lo que salga de mi boca va a ser constructivo, no va a ser negativo, porque todo lo que salga de mi boca basado en la palabra de Dios va a ser bendición, bendición, bendición y más bendición. Y la maldición que tú hayas adquirido por otras personas en el mundo, aquí se tiene que contrarrestar. ¿Sabes cómo te maldice la gente? Hablando mal de ti. Tú no necesariamente debes de esperar que alguien te diga, ay, eres un maldito, para recibir una maldición. Maldecir es eso, maldecir, decir mal. ¿Cuántas gentes tienes a tu alrededor que hablan mal de ti? A veces hasta gratis. A veces hasta gratis hablan mal de ti. Nada le parece a la gente, sobre todo si saben que eres cristiano. Te van a vituperar. Van a tratar de acabarte, ¿sí? Pero la palabra dice, wow, que si tú eres vituperado, wow, tu gloria será mayor. Tu gloria será mayor. Tu gloria será mayor. Pero mientras son peras o son manzanas, yo contrarresto esas maldiciones. ¿Con qué? Con bendición, con decir bien, con hablar bien de ti, ¿sí? Por eso yo te digo, tú no debes de olvidar lo que tú eres. Eres hijo, hija de Dios. ¿Y quién es Dios? Es tu Padre. Y tu Padre es el Rey. Por lo tanto, tú eres príncipe y tu mujer eres una princesa, ¿sí? Aunque el mundo te diga lo contrario, sacúdete esa influencia del mundo y recibe la influencia de Dios. ¿Dónde vas a recibir la influencia de Dios? Aquí, nada más aquí, en ningún otro lado. Por eso me preocupa tanto que a veces faltes a la iglesia, porque entonces estás y quedas a expensas de puras maldiciones del mundo. ¿Con qué las contrarrestas? ¿Cómo las contrarrestas? Si allá no lees la palabra, ni siquiera lees la palabra en tu casa, cuando tú empiezas a dejar de venir aquí, te empiezas a enfriar. Te empiezas a enfriar y ni ganas te dan de leer. ¿Qué ganas te van a dar de leer la palabra? Y así el mundo te absorbe. Trabajo, distracciones de toda índole, preocupaciones, angustias, montón de cosas. Aquí cuando menos te la pasas 2 horas, una alabando a Dios y otra recibiendo palabra fresca, alimento para tu espíritu, fortaleza para la parte principal de ti que es tu espíritu. ¿Sabías que tú eres un ser espiritual? ¿Lo sabías? Si no lo sabes, sábelo. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios es espíritu. ¿Sabes qué? Ahora, hay muchas cosas que podemos seguir hablando, pero yo quiero hablarte ya del tema final, que es la libertad. La libertad. Dios te trajo para ser libre. Dios te trajo para ser libre. Ahora, fíjate, nosotros, me traje unas hojitas que había escrito yo hace tiempo, hace algunos años. Y mira, herencia.
generaciones, wow, escribí un montón de cosas, pero tenemos ya que cancelar todo lo que hemos dicho que afecta a nuestra economía, nuestras finanzas. Tenemos que cancelar, tenemos que destruir y tenemos que renunciar. Ya estuvo suave. Vamos a pedir libertad financiera y vamos a declarar definitivamente esa libertad. Porque mira, propósito de Dios para el dinero. El propósito de Dios para el dinero es honrarlo a Él, ¿sí? Es suplir nuestras necesidades, disfrutar, ¿sí? Otro, dar a otros. Hablábamos de la generosidad que Dios nos pide. Hablamos de la generosidad que Dios nos pide para con los demás. Hablamos también en un momento determinado, bueno, de eso no hemos hablado, pero el último punto es extender su reino. Extender su reino. Cuando nosotros somos escogidos, somos apartados, nosotros tenemos una tarea que hacer, es la de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y Dios lo puede hacer, pero necesita elementos a través de los cuales lo haga. Esta iglesia ha sido ricamente bendecida siempre, porque nunca se perdió la esencia de para qué fuimos llamados nosotros como pastores, pero también a la gente que fue llegando hace 20 y tantos años, también adquirió esa consigna, ese propósito de para qué había sido llamado, llamada. Y entonces todos nos pusimos a expandir el reino. Y es por eso que en estas colonias el evangelio se extendió. Y muchas familias fueron, están y muchas familias serán bendecidas. ¿Sí? Porque el Dios que nosotros predicamos es el mismo ayer, hoy y siempre, por todos los siglos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a predicar el evangelio aquí, la gente vio resultados y empezó a ayudar a expandir el reino. Ahora esta iglesia tiene ya otras iglesias en otros municipios. Hasta por allá se ha expandido el evangelio. Andamos por allá por Chiapas, en las Margaritas, haciendo una labor hermosa. ¿Cómo me gustaría un día así trasladarlos así, ¿no? Así a la iglesia de las Margaritas, Chiapas, y que se dieran cuenta la clase de personas que hay ahí, que son hermanos suyos en la fe y que aman y adoran a Dios y le cantan y le alaban, pero con un amor. Sus palmas es su principal arma. Ya tienen un tecladito, siempre tuvieron guitarra, pero tienen sus palmas y su voz. Y vieras cómo alaban a Dios. Y no solo eso, wow, cómo extienden el reino en lugares tan limitados económicamente hablando. La esencia de esta iglesia, el Centro Cristiano El Rey Jesús, se ha transmitido. Ahora ellos, en pleno COVID, nunca usaron cubreboca. ¿Pero por qué? Pues porque allá no hubo mucha influencia ni mucha transmisión, ni mucho menos. Cuando vinieron aquí, vino su pastor y otras personas, se dio cuenta que todo el mundo andábamos con nuestro cubreboca. Pero a lo que voy es a esto. Han construido una iglesia, han levantado una iglesia hermosa, construcción hecha y derecha. Cuando que allá lo que se arman son con madera las bodegas para ir a hacer las iglesias. Ahí hay una hecha de concreto, con su losa, con sus cuartos para niños, con su esto, con su lo otro. Gloria a Dios. Seguimos extendiendo el reino y lo vamos a seguir haciendo hasta que Dios nos lo permita. ¿Sí? Pero esa es otra de las partes importantes, extender el reino. Ahora, yo hablo de libertad y como hoy es la última reunión que vamos a tener tocando este tema, mira, nosotros necesitamos, Dios quiere que de alguna manera gobernemos, porque somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos lo saben? Son dos tipos de autoridad, reyes y sacerdotes. Pero la iglesia ha tomado más su papel de sacerdocio
que de rey. Y entonces hemos dejado al mundo el que abarque las áreas en las cuales gobierna en el mundo. Pero la iglesia, como estamos en este mundo, pues tenemos que estar sujetos al gobierno, al reinado del hombre. Y nosotros tenemos ya que despertar. ¿Para qué? Para que siendo reyes y sacerdotes puestos por Dios, ¿sí?, en un momento determinado nosotros pongamos la visión en gobernar también. En ese lugar a donde en un momento determinado, pues son los que mandan, los que tienen la autoridad, etcétera, etcétera. Este es un punto que voy a dejar, ¿sí?, para una próxima ocasión. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros, aún como iglesia, nosotros debemos de penetrar esa estructura de gobernabilidad para que la iglesia también pueda ser apoyada, pueda ser respaldada, ¿sí?, y la iglesia pueda seguir adelante. De otra manera tenemos una serie de limitaciones y tenemos una serie de impedimentos y tenemos una serie de obstáculos. Pero hoy te hablo rapidito de esto, del pacto, de los pactos que nosotros podemos hacer con Dios. Nosotros podemos hacer con Dios pactos, pero para que haya un pacto tiene que haber dos. Y Dios quiere que recuerdes que tú tienes un pacto con Dios. Tú y yo tenemos un pacto con Dios desde hace mucho tiempo y únicamente te lo voy a recordar. Sí, esta iglesia ha sido grandemente bendecida, puede serlo aún más. Y estas pláticas se dieron porque a mí me mostró el Señor que algunos estaban siendo ya afectados en su economía, en sus finanzas por el enemigo. Muchos matrimonios son nuevos, tienen poco tiempo de haber pertenecido a esta iglesia. Les hace falta un conocimiento mayor respecto a muchos temas, pero este es importante. Y muchos que ya tienen tiempo, pues a través del tiempo han ido olvidando ciertas cosas y se ha ido perdiendo fuerza en ese pacto. Yo quiero que vayamos para hablar de ese pacto rápidamente, porque vamos a tomar la cena del Señor hoy. ¿Quién le da gusto? ¿A quién le da gusto que tomemos la cena del Señor? Algún día lo vamos a hacer delante del Señor directamente, pero por eso mes a mes nosotros lo hacemos aquí para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide. Mira, quiero que vayas a Levítico 27, en el libro de Levítico 27. Levítico 27, sí tienen los versículos, ¿verdad? Se los proporcioné desde la semana pasada, pero no llegamos a estos. Versículo 27, 30. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Familia, el diezmo, dice la palabra de Dios, que forma parte de ese pacto que nosotros tenemos con Él. Nosotros desde que llegamos al Señor, supimos a través de su palabra que Dios, en lugar de tomar limosnas, estableció en su palabra que se le diera la 10% de lo que nosotros pudiéramos producir, ¿sí? Y esta iglesia ha sido una iglesia diezmadora, ofrendadora, y aún ha sido una iglesia de los años que empezamos a orar y a escudriñar la palabra con respecto a nuestras primicias. Muchos el Espíritu Santo les proporcionó ese sentir y están también trayendo sus primicias. Ahora bien, el pacto principal que nosotros tenemos con Dios es ese. 1, el diezmo del Señor no se toca, se le tiene que regresar. ¿Por qué te leo Levítico? El Levítico es Antiguo Testamento y aquí habla de qué es el diezmo, ¿sí? Y a quién le pertenece. El diezmo le pertenece al Señor. En Génesis 14, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 17. Aquí habla de un sacerdote Melquisedec. Melquisedec, dada la lectura que tenemos, es una expresión de nuestro Señor Jesucristo
en ese entonces, en ese momento. Y mira lo que dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, está hablando de Abraham. Abraham fue el personaje del que hablamos desde el primer día que mencionamos este tema. Dice, cuando volvía él y venía con los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y dice, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Familia, hay una corriente tremenda desde que estamos inmersos en internet, en donde te llega información de toda índole, de toda naturaleza. Hay una corriente tremenda ahí de trasfondo, viene porque viene auspiciado y viene dirigido por el mismo Satanás, que sabe perfectamente cómo atacar a las iglesias de Cristo. En esa corriente habla sobre el diezmo y dice que el diezmo no se debe de dar ahora porque estamos en la ley, no estamos ya en la ley, estamos en la gracia, y argumentan ahí un montón de cosas. Muchos hijos e hijas de Dios han sido influenciadas negativamente de esa forma. Y yo me voy a referir a estos versículos rápidamente porque quiero que te des cuenta de algo. ¿Sabes cuándo esta palabra o cuándo sucedió esto de Abraham con el rey de Salem, Melquisedec? Sucedió 400 años antes de la ley, antes de Moisés, 400 años. La pregunta es, ¿quién le puso a Abraham que le entregara sus diezmos al sacerdote? ¿Sabes quién lo hizo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el mismo que se sigue moviendo, que es el mismo que sigue moviéndose en tu corazón y en el mío, para que en un momento determinado cumplamos con ciertos principios establecidos en la Biblia, que son leyes que se traducen en leyes espirituales y que, nos guste o no, ahí están y se dejaron escritas para que tú y yo las lleváramos a cabo, si es que estábamos de acuerdo con Dios para caminar de la mano y de la misma manera en un acuerdo. Yo te doy lo que te pertenece, soy obediente y la obediencia trae bendición. Y Dios es un Dios de buena paga, nunca se queda con nada. Todo lo que nosotros le damos nos lo devuelve y nos lo devuelve multiplicado. Entonces esto sucedió hace 400 años antes de... Mira, en Génesis 28:20 hay una pequeña confirmación de esto, aunque ya no directamente con Melquisedec, pero mira lo que dice en Génesis 28 del 20 y 22. Dice, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sabes cuándo sucedió esto? No fue tampoco en la época de Moisés, con la ley establecida, etcétera, etcétera. Fue 270 años antes que Moisés. Tanto a Abraham como a Jacob, el Señor les dio a conocer ese principio que desde ahí nació para posteriormente ser legalizado, hablemoslo así, a través de la ley con Moisés. Familia,
Moisés no tenía todavía su encuentro con Dios. ¿Quién le reveló a Abraham y a Jacob esta situación? Que tenía que diezmar. El diezmo es un principio espiritual. Es el reconocimiento por pacto de quién es Dios. Cuando tú eres obediente, estás en pacto con Dios. Leía yo aquí dentro de las cositas que anoté casi recién llegado al Señor, y yo entendí que el diezmo no es opcional. El diezmo no es como algunos lo quieren tratar de que, ay pastor, pues es que yo no diezmo, pero pues yo le doy a la persona que se requiere, yo le doy una ayuda o yo le ayudo. Espérate, eso es una ofrenda que tú le quieres dar al prójimo. El diezmo es del Señor. El diezmo es del Señor. No, pastor, pero que yo en lugar del diezmo hago esto. Espérate, no puedes cambalachar el principio de Dios de acuerdo a lo que tú crees o a lo que tú piensas que es darle a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Si tú honras a Dios con tu diezmo, Él te bendice, Él te honra. Si tú en un momento determinado mira, hubo un testimonio el domingo pasado de esta mujercita, no vino hoy creo, pero así como ella, hay varios que tienen un testimonio para darle honra y gloria a Dios de lo que significa que ellos sean obedientes. Porque ellos aprendieron ya que vivir con el 90% bendito, ¿sí?, es mejor que vivir con el 100% maldito. Qué tremendo, no te alcanza. Así conserves tu 100% y le des una dádiva al Señor, no te alcanza. Y el testimonio de los que cumplen está lleno de que aún de una manera extraordinaria el Señor les allega, ¿sí?, para estar siempre en una condición económica de prosperidad y de abundancia. Y te lo digo, por favor, porque tú debes de saberlo. Yo no quiero que después se me demande algún día ahí con el Señor. ¿Y por qué no les dijiste? ¿Y por qué no hablaste? Ay, señores, que tienen miedo de cómo reaccionaran. Iban a decir, ay, sí, lo único que le interesa al pastor es el dinero. Mi obligación es hablarte de todos los temas de los que habla la palabra. Y es por eso que me atrevo a decir esto. Cuando tú diezmas, tú autorizas a Dios para atar al devorador. El devorador es el que llega y hace trizas de tu economía, te hace trizas tus finanzas. No tienes gastos preparados y de repente, ¡pau!, ahí está presente. Y de una forma o de otra, ese sí es como el Electra, abonos chiquitos, pero constantes. Te está mermando. Cuando tú diezmas, dice lo que escribí, tú diezmas y tú autorizas a Dios para atar al devorador, ¿sí? Ahora, ¿sabes? No cometas ya errores, aquí también lo tengo anotado dentro, las deudas, no te endeudes. O sea, yo sé que la deuda es una consecuencia de tu situación económica, porque tienes necesidades, pero no te endeudes, no pidas prestado, porque tú te haces esclavo de la persona a la que le pides prestado. Llámese como se llame, sea un agiotista o sea una institución, aguas en un momento determinado con esas ataduras que tú mismo te creas. Aguas con las tarjetas. Las tarjetas de crédito, ¿sí? Lo que tú tienes que de alguna manera hacer es que con tu fe convenzas al Señor que tú estás dispuesto a sanear tus finanzas. Pero tienes que empezar por romper esas ataduras que te vienen arrastrando para actuar como actúas. Déjame seguir con esto. Mira, el Espíritu Santo se reveló tanto a Abraham como a Jacob, ¿sí?
ese principio espiritual es ese reconocimiento de ese pacto que nosotros tenemos con Dios, ¿sí? Dice aquí en Hebreos 7, 1, 8, aguas con este versículo, porque mira, verdaderamente representativo para todos aquellos que muchas veces se preguntan o se hacen preguntas respecto a esto. En Hebreos 7, mira lo que dice, versículo 1. Habla en el Nuevo Testamento de Melquisedec, Antiguo Testamento. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, por eso te hablaba hace rato, nuestro Señor Jesucristo en el sacerdote Melquisedec. Dice, cuyo nombre significa, Melquisedec significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, y significa rey de paz. Y mira lo que dice el 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote, dice, para siempre. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y le bendijo al que tenía las promesas. Y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Familia, cuando nosotros, y he hecho mención de ello en algunas ocasiones, recibimos aquí tus diezmos, efectivamente los alfolíes están aquí y los recibe hombres mortales. Pero hay nuestro Señor Jesucristo, que está observando y siempre, como siempre lo hace, observando todo. Él es quien te va a bendecir. Él es quien, viendo tu obediencia, la va a convertir en bendición. Él es quien en un momento determinado te retribuirá con creces lo que tú haces en obediencia hacia un principio establecido en la palabra por Él y para Él. Cuando tú cedes y cuando tú te quitas de todo razonamiento y de todas esas cosas que es natural, nuestra mente siempre está trabajando y cuestionando, pero aparte la influencia del mundo es vasta, es tremenda. El engañador, Satanás, siempre va a hacer que tú pienses, no, eso del diezmo no es cierto, y te va a poner 1000 pensamientos. Tú te vas a quedar fijándome hasta en mis zapatos si yo estreno zapatos cada semana, o si yo traigo una camioneta último modelo, o si hago yo ciertas cosas. Y por ahí te mete, ¿por qué el pastor tiene que vivir más prósperamente que yo? O a través de engaños te puede hacer creer muchas cosas. ¿Para qué se usa esto? ¿Para qué se usa lo otro? A veces es difícil para una persona, de alguna manera, permitir que Dios entre en su bolsillo. Le dicen, mira, Señor, tú mándame lo que quieras, pero lo he dicho, con la cartera, mi cartera ni te metas. Pero ¿eso en qué se convierte? Se convierte en que tú le das a Dios, pues de ser posible, si traes nada más una monedita, pues se la des. O que le des una pequeña donación y dices, es que no me alcanza. Tan es así como conoce la mentalidad nuestro Dios, que te dice ahí en el libro de Malaquías, pruébame.
O sea, pruébame. ¿Por qué no haces el intento de probar que lo que te estoy diciendo en mi palabra es verdad? Porque yo no soy hombre que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta de haber dejado escrito lo que te dejé escrito. Y por eso te dice, pruébame. Si tú supieras cuántos testimonios hay de aquellos arrojados y valientes que se han decidido a diezmar. Ay, pastor, es que si esto lo hubiera sabido desde antes. Espérate, tú lo sabías desde antes, pero estabas atrapado en tu mentalidad, en el engaño del enemigo. Estabas atrapada en tus temores de que si le doy a Dios ya no me alcanza. Si es al revés, primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y no son palabras mías creadas por mí para convencerte. Son palabras de Dios que ahí está, y yo únicamente te las transmito. Por eso es que se deja consideración, y la palabra dice: al que cree, todo le es posible. Por otro lado, bueno, pues también sabe el Señor que no todos van a creer, pero aquel que cree en un momento determinado es bendecido. Pero en última instancia, el que no creyó, pues también tuvo consecuencias. Y en esta ocasión yo te digo, cuando el Señor dice que he allí en el cielo lo recibe alguien y nos bendice, yo te quiero decir que el plan de Dios es que tú y yo administremos la abundancia de sus bienes. El Señor quiere que tú y yo administremos los recursos que Él tiene destinados para ti. Para ello tú tienes que cambiar tu mentalidad definitivamente. Para ello tú tienes que destruir mitos basados en la palabra de Dios. Todo lo que yo hablé en estas 4 ocasiones fue basado en la palabra de Dios. Que ya destruí mitos, pastor, sí, pero todavía te quedan las debilidades humanas que todavía no has superado. Por eso te hablé de debilidades humanas. Que ya traté, ya soy más administrado, y ahora sí, ya esto, lo otro, ya no me gasto todo lo que gano, ahorro, También hay razones espirituales. También te hablé de esas situaciones espirituales que son las que tenemos que romper, que son las que tenemos que destruir para de esa manera obtener nuestra libertad financiera. Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, te lo repito, en el pacto habemos 2, Dios y tú. Cuando tú cumples con tu parte, no le dejas más remedio al Señor que cumplir con la suya. Y la suya es esa: la abundancia, la prosperidad, la generosidad, su misericordia. Es cuando tú te das cuenta entonces de las cosas sobrenaturales y extraordinarias en cómo Dios puede actuar. Si tú no le das oportunidad a Dios de manifestarse tal cual es, Él es. Por eso sus promesas aparecen nada más en la palabra, pero no se manifiestan en ti. Él dejó dicho que nosotros íbamos a tener manifestaciones a través de señales, prodigios, maravillas y milagros. Es la manera más normal en la que Dios se manifiesta. Lo que nosotros es sobrenatural y extraordinario, para Dios es lo más ordinario. Pero ¿cómo podrás ver tú las cosas extraordinarias para nosotros y fáciles para Dios si tú no entras o tú no permites que Dios esté en tus finanzas? Por eso desde un principio yo te dije: deja entrar a Dios, que se involucre en tus finanzas. Y es la manera como vas a ver la respuesta.
Yo no le permito a alguien que se involucre en mi vida y jamás lo voy a conocer. Lo trataré así de lejitos, ¿verdad? Y medio conoceré, medio sabré de él. Pero si yo no permito que una persona se involucre conmigo, nunca lo voy a conocer. Y así es nuestro Dios. Por eso todo empieza en nosotros. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Por favor, cierra tus ojos. Vamos a tomar la Santa Cena, pero antes yo quiero hacer una oración final de toda esta serie de pláticas que se tuvieron estos 4 domingos. Y quiero que tú te lleves en tu corazón el que esto nació en el corazón de Dios para ti, para que recordaras cosas que ya sabías, pero de una manera positiva, y que aceptaras que ya has olvidado algunas. Para los que no sabían estos principios o nunca se había tocado, porque yo lo comenté, hace como 8 años fue la última vez que yo toqué un punto de finanzas. Para aquellos que no conocían y que ahora están enterados, que Dios selle en su corazón esta palabra. Pero te quiero recordar que Dios no quiere tan solo oidores. Dice su palabra que Él quiere hacedores de su palabra. Hoy te invito a ti, varón, mujercita, que verdaderamente le permitas a Dios que se involucre en tus finanzas. Yo no sé cuál sea tu situación personal, individual o de tu familia, pero tú sí la sabes. Si estás pasando por problemas económicos, si estás pasando por problemas financieros, hoy amalgama todo lo que has escuchado, que es palabra de Dios, y de alguna manera júntalo y toma decisiones. Y toma decisiones. ¿Para qué? Pues para que tengas una posibilidad de cambio, de transformación. Si tú estás en una situación difícil y sigues igual, lo único que puede pasar es que permanezca tu situación. Pero si tú le das oportunidad a Dios, yo te puedo asegurar por la experiencia de tantos años y de tantos testimonios que yo he escuchado, que existe la esperanza de que tú tengas una transformación en esa área de tu vida. Hoy te quiero pedir que tú renuncies a todo espíritu de pobreza y de miseria. Y dile: bendito Dios y Padre, esta mañana vengo delante de ti, no solo a escuchar y oír tu palabra. Vengo dispuesto, Señor, a entender que todo lo que he escuchado en estos últimos domingos ha sido, Dios, para que yo tenga una oportunidad, una nueva oportunidad, y pueda salir, Señor, de las circunstancias en las que estoy. Aún, Señor, yo te pido que tú penetres en mi ser y me permitas ver con claridad que esta palabra tú la dejaste para bendición mía, no para perjuicio, sino para bendición. Me atrevo a invitarte a ti también, cuya situación económica es estable y has alcanzado cierto grado de prosperidad y demás, que tú le digas: Señor, yo te doy gracias. Gracias por ello, porque a pesar, Señor, de que quizás yo no he cumplido con esos principios espirituales tal cual, tú has tenido misericordia y has derramado gracia en mí. Te pido, si tú estás en ese caso, que no esperes a que venga una situación diferente a tu vida y entonces trates de aplicar lo que hoy has escuchado o en domingos anteriores para ser obediente. Y te voy a decir por qué. Porque Satanás siempre va a querer afectarte.
siempre va a querer que estés en una condición en la cual Él tenga dominio sobre de ti. Por eso hoy a toda la iglesia yo le pido que considere y que le dé oportunidad a nuestro Dios para que Él verdaderamente esté involucrado en su vida personal, en el área de las finanzas, para poder caminar en pacto con Él, sabiendo que Él cumplirá su palabra que ha dejado escrita. Y por otro lado, esa obediencia te abre puertas, cielos abiertos, para que las bendiciones vengan a ti y tú te conviertas en bendición para los demás. Tú has sido llamado, llamada para eso, para ser escogido, para ser apartado y para tener autoridad sobre el enemigo. Por eso hoy te pido que con tu boca le digas: diablo mentiroso, ya no tienes más parte ni suerte sobre de mí. Ya no tienes parte ni suerte sobre de mí, espíritu de miseria, espíritu de pobreza, espíritu de escasez. Dile con tu boca: te ato en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Te ato, te arrojo lejos de mí y de mi familia. No tienes parte ni suerte, diablo mentiroso. Dilo con tu boca: ya no más engaños, ya no más mentiras, ya no más influencia sobre de mí para transgredir principios espirituales. Ya no más para seguir haciendo las cosas a mi modo, a mi manera. Espíritu Santo, ven a mi vida y revélame, Dios, lo que le revelaste a Abraham, lo que le revelaste a Jacob, y no permitas que siga siendo yo engañado, engañada. Bendito Dios y Padre, como ministro de esta iglesia, Señor, y en tu nombre yo bendigo a estas familias y las bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el nombre de Jesús. Y declaro, Dios, que esta iglesia es libre de toda acechanza y de todo aquello que el enemigo haya venido haciendo en sus finanzas. Desato libertad, Señor. Desato libertad de esas maldiciones. Yo creo, bendito Dios, en que tú eres el poderoso de Israel, que eres Jehová Jireh, eres su proveedor, y que a partir de hoy, Señor, con estas finanzas libres, ellos podrán caminar en prosperidad, podrán caminar, Señor, en tranquilidad y en paz, sabiendo que tú estás ahí con ellos. Y como dueño del oro y de la plata, tú podrás, Señor, derramar en ellos esas bendiciones abundantes de las que habla tu palabra, y reprenderás al devorador. Gracias, te doy.